de verdad que me van a sacar de quicio, no sé cómo que se puede organizar mi hijo mejor las tardes de estudio, hemos probado todo, me pongo encima con él a hacer las cosas, le organizo yo la tarde, probamos mil técnicas, vemos mil vídeos, cogemos información por todos los lados, desde las clases particulares no nos organizan, en el colegio no me enseñan a cómo organizar a mi hijo las tareas y ya no sé qué hacer. Pues cuando pasa esto siempre digo lo mismo. Estrategias simples repetidas durante mucho tiempo con el objetivo de conseguir resultados con el paso del tiempo. Lo primero de todo, bienvenida familia, soy Ricardo, soy coach educativo, me puedes seguir en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo o en YouTube, en este canal, puedes darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte vídeos. En este vídeo lo que vamos a hacer es te voy a contar cómo puede ser el mejor método de estudio para organizar esa tarde de estudios de tu hijo. Lo que siempre digo, está muy bien ver este vídeo, pero lo que hay que hacer es aplicar este contenido para conseguir resultados distintos. Si has probado clases particulares, si has probado profesores particulares, si te tienes que poner con tu hijo porque no conseguís organizar una tarde de estudio, al final siempre digo lo mismo. Yo fui profe particular, di clases particulares en academias y no enseñábamos a cómo organizar una tarde de estudio. Al final el problema sigue estando y por tanto no mejoramos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en este vídeo te voy a contar 5 estrategias para poder generar la mejor organización de ese tiempo de estudio por las tardes. El objetivo siempre digo lo mismo. Ya perdí yo el tiempo cuando era estudiante, ya dediqué muchísimo tiempo a no hacer nada, a ser mal estudiante, a repetir algún curso que otro, a que me quedaran muchas asignaturas en verano cuando tocaba esas recuperaciones en septiembre. Entonces, todo lo que os pueda ayudar con estas técnicas que yo soy, al final soy maestro, os puede ayudar a que vuestros hijos al menos no pierdan ese tiempo que ya perdí yo por ellos. Por tanto, el primer paso que te voy a contar, te voy a ir contando pasos y te voy a contar qué herramientas tienes que utilizar para entender todo muy bien. Por tanto, aplica paso y herramienta para aplicarlo desde hoy mismo. Lo primero, planificar antes de empezar. ¿Y cómo utilizamos esto? Muy sencillo. La herramienta que todo el mundo, todo alumno tiene en clase y en casa, pero que nunca utiliza, y es la agenda semanal. ¿Vale? Entonces, no pierdas el tiempo diciendo qué voy a hacer ahora. Simplemente dedica 5 minutos, que te puedo asegurar que es muchísimo menos, a planificar ese domingo todas las asignaturas que tienes durante la semana. Y esto es una práctica que nadie hace y te aseguro que funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando el profe dice la tarea, lo único que tienes que hacer es apuntar ejercicio y página. O cuando mandan un examen, fecha del examen y asignatura. Por tanto, estás acortando el tiempo de escritura de tu hijo y eso es mucho mejor porque no va a olvidar lo que tiene que hacer. Por tanto, te digo que son 5 minutos cuando empieces, pero con el paso del tiempo, al final se va a reducir a 2, incluso 30 segundos, porque las asignaturas se aprenden los horarios enseguida y lo hacen de manera automática. Por tanto, primer paso que tienes que hacer es planificar antes de empezar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con esa organización de las asignaturas día a día durante la semana. Importante, ¿cómo podemos también hacer esto? Pues organizar las tareas de las materias, es decir, priorizar las que sean más difíciles al inicio con ese trabajo de repaso que siempre digo. Por favor, al inicio de la tarde tenemos mucha más concentración. Yo siempre me gusta trabajar esos momentos de concentración con tareas más difíciles que sean lo que más avancen en el curso. Es decir, yo cuando trabajo también tengo mis estrategias y lo que hago es siempre de arriba hacia abajo organizo trabajar con lo que más me hace avanzar en mi desarrollo del el trabajo que esté haciendo o el proyecto que esté enfocado. Con el estudio pasa lo mismo. Empezamos siempre con lo que más sea a corto plazo más importante. Si es un examen, pues podríamos empezar con ese examen y luego la tarea. Pero si solamente tenemos tareas, pues empieza con las tareas más importantes a menos importantes. ¿Y qué podemos ir con esto? Pues así el estudio lo que va a pasar es que fluye mucho más porque ese estado de flow que tenemos muchas veces cuando tenemos esas concentraciones mucho más profundas, hace que trabajemos esa primera parte, que enfoquemos un trabajo que nos haga avanzar mucho y luego tenemos esas tareas que pueden ser tareas más sencillas que también lo que nos permiten es descansar con esos periodos de estudio. Por tanto, planifica todas las tardes antes de empezar. Y es donde te he dicho que uses la herramienta de la agenda semanal. Consejo, no compres agendas de página día. Utiliza agendas, como siempre digo, que la tengo yo por aquí, os la voy a enseñar, de semana páginas, es decir, de estas que podéis ver por aquí, de las que podéis ver todos los días de la semana. Al final son las mejores porque cuando las abrimos vemos todo lo que tenemos que hacer. Por favor, estas agendas son las mejores agendas para planificar cualquier semana de estudio. Segundo, siempre lo digo y lo vuelvo a decir mil veces, trabajo de repasos. ¿Y cómo podemos hacer un buen trabajo de repasos? Muy sencillo.
simplemente 2, 3 lecturas de lo que habéis visto en clase. Pero antes de hacer estas lecturas hay que visualizar la página, entender cuál es el contenido de verdad interesante, dónde están los títulos, dónde están los subtítulos, entender dónde hay definiciones, tablas, clasificaciones, recuadros de recuerda, dónde están puestos los ejercicios. De esa manera enfocamos y quitamos pues ese contenido, como siempre digo, pues del polvo y la paja, de lo que es importante, de lo que no es, y enfocamos nuestro cerebro a decir, solamente me voy a enfocar en estudiar esto. Por tanto, no estamos estudiando esto, sino que enfocamos que solamente es algo más pequeño. Por tanto, nuestro cerebro sabe que es menos lo que tiene que trabajar y también está ayudando. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cerebro genera esa estructura de título, subtítulo, definiciones, abajo hay ejercicios que no tengo que hacer. Eso nos ayuda a cómo poder memorizar a largo plazo con ese trabajo de memoria fotográfica, porque también en algún vídeo hablaré cómo la memoria fotográfica nos puede ayudar a recordar contenidos con estructuras cuando trabajamos estas técnicas, ¿vale? Estas técnicas se trabajan de manera que título, subtítulo o título, apartados, y eso nos hace que el día del examen no tengamos bloqueos y recordemos la información correcta, ¿vale? Entonces, antes de resolver ejercicios, siempre digo lo mismo, vamos a trabajar un poquito de repaso, un poquito de lectura activa, y podemos trabajar con algún tipo de ejemplo que siempre tenemos en el libro o con algún mapa mental antes de empezar recordando esos contenidos bien estructurados, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer un repaso en cuanto a tiempo? Pues 5 o 10 minutos. A lo mejor los primeros días necesitamos un poquito más. Pensad que estáis aprendiendo a estudiar. Todo cambio necesita un tiempo de aprendizaje. Habilidades nuevas conllevan tiempos de aprendizaje. Pasa lo mismo cuando aprendiste a conducir. ¿Qué pasó? Que necesitaste un tiempo hasta que te sacas el carnet. Hay gente que se saca el carnet a la primera o gente que no. Yo, por ejemplo, tuve 3 fallos, conseguí aprobarlo a la primera. El de estudiar me costó mucho, pero luego el de las habilidades de conducir, pues lo saqué a la primera sin apenas fallos. Entonces, hay gente que tarda años en sacarlo. Cada uno las habilidades las adquiere como puede o cuánto tiempo necesita para aprenderlas. ¿Cómo se trabaja esto? Pues con entrenamiento. ¿Y cuál es la clave del entrenamiento? Los repasos de tarea y el buen tiempo de estudio que dedicamos a esa concentración y trabajo activo. Además, un ejemplo que te puedo contar, pues puede ser leerte los apuntes, subrayar ideas clave y después hacer un mapa mental. Podemos trabajar hacer un simulacro de preguntas, sacar 2 o 3 preguntas para hacer una autoevaluación y después corregirlas. Son estrategias que podemos ir implementando y así os vais separando de vuestros hijos de cara a los estudios. Al final ganáis en tiempo, en libertad y ellos son más independientes porque no dependen de vosotros. Al final, siempre digo lo mismo, cuando estáis al lado de vuestros hijos estudiando, ¿qué planteáis? ¿Estar toda la vida con ellos o dejarles libres cuanto antes? Si ya de por sí llevarlos al colegio, tenéis que ir con ellos hasta que llegan a una edad lo más adulta posible, pues el objetivo de estudiar es que aprendan cuanto antes. Será mucho más sencillo que vuestro hijo, si entra en primaria, desde chiquititos, aprenda a estudiar cuanto antes para que vayan mejorando esas habilidades y no dependa de vosotros. Y luego vosotros en casa tengáis ese tiempo de calidad, leer, salir a hacer la actividad de deporte que queráis y os separéis de ese punto. Al final eso es la clave. O sea, al final es vivir el periodo de aprendizaje de vuestros hijos en etapa de escolar, etapa de estudiante de, de institutos. Al final el objetivo es que sean lo más independientes, porque si estamos a su lado toda la vida vais a estar ahí. Y os digo una pregunta, ¿vais a estudiar con ellos en la universidad? Entiendo que la respuesta es que no. Pues cuanto antes vayamos aprendiendo estas estrategias, mucho mejor. Tercer paso que te voy a contar, divide el tiempo de estudio. El tiempo de estudio al final no podemos enfocar, ponte a estudiar toda la tarde, ponte a estudiar una hora completa. Olvidaros eso, por favor, eso no vale de nada. Así estudiáis vosotros, nadie os enseñó a estudiar, yo estudiaba así, yo lo hacía súper mal, entonces está demostrado con neurociencia, con un montón de estudios, que el foco de atención reduce muchísimo según van pasando las generaciones. Tenemos tablet, tenemos televisiones, tenemos YouTube, mil estímulos que lo que hacen es que no permitan concentrar nuestro cerebro mucho tiempo. Además, si esto se junta con mucho tiempo que pasan los niños en los colegios, con por la tarde tener que dedicar mucho tiempo al estudio, pues al final es una bomba de relojería. Tu hijo no se va a querer sentar 1, 2 o 3 horas a tener que hacerlo. Te pongo otro ejemplo que lo vas a entender perfecto. Si tú estás en tu trabajo 10 horas sentado en una silla o 5 horas sentado en una silla sin moverte, enfocado con el ordenador, haciendo informes, trabajando siempre repitiendo lo mismo, sin moverte, y te digo que cuando llegues a tu casa para mañana tienes un examen y te tienes que volver a estudiar lo mismo 3 horas más, ¿qué pasa? Que no vas a querer. Y es normal. Al final pasa porque nos enfocamos en trabajar mucho tiempo y el objetivo no es ese. El objetivo es que un niño dedique la menor cantidad de tiempo posible al estudio y la menor cantidad de tiempo
de tareas. ¿Por qué? Porque el niño aprende jugando, el niño aprende en sociedad, el niño aprende conectando con otros niños, el niño aprende estando en la naturaleza, exponiéndose al sol, pasando tiempo fuera de su casa, fuera de un flexo, fuera de una mesa de estudio. Ahí es donde de verdad viene el aprendizaje. Yo los recuerdos más bonitos que tengo pues son de mis compañeros de clase y de ese tiempo que compartí con ellos. Yo no me acuerdo eh, al final no se me queda el recuerdo positivo de esa tarde antes del examen que tuve que estar 5 horas con mi madre estudiando. No, porque al final yo recuerdo que lloraba, que no lo hacía bien, que no sabía cómo estudiar, que me frustraba y no quería. Entonces el objetivo es que tengan las mejores herramientas para estudiar el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Entonces para ello vamos a potenciar los tiempos cortos de estudio y para ello vamos a ser mucho más conscientes de enfocar en periodos cortos. Apuntamos en un papel, generamos listas como os estaba enseñando y lo que vamos haciendo es poniendo en color verde y marcamos un tick para ir haciendo lo siguiente. Muy sencillo, ¿vale? Te pongo otro ejemplo. Planifica 3 bloques, pero empieza haciendo 2 simplemente. El objetivo es que este hábito se vaya haciendo con el paso del tiempo. Yo os digo mucho el tema de hábitos. El tema de hábitos es lo que cambia de verdad a los estudiantes y a las personas. Y os puedo contar que yo en mi vida personal trabajo así. Yo tengo aquí mis tablas de registro de hábitos y yo trabajo así, yo no me lo invento. Al final es el mejor sistema enfocado en un trabajo con el paso del tiempo y siendo lo más consciente de lo que tienes que hacer todos los días. Entonces, desde aquí os recomiendo que diseñéis vuestra mejor estrategia de hábitos utilizando pues todo esto que os estoy contando para cómo ser más organizado. Cuarto paso, trabajo de checklist. Te acabo de enseñar una checklist. ¿Sabes lo que es esto? Esto lo puedes sacar en Google, puedes entrar, hay un montón de plantillas. Diseña la que mejor le vaya a tu hijo. Enséñale a diseñar esa mejor estrategia. Enséñale a que sea independiente. Enséñale a que tú no tengas que estar con él. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues marca las tareas, marca los procesos, marca los pasos que quieres que tu hijo aprenda cuando se pone a estudiar. Tienes un montón de vídeos míos en los que te enseño cómo organizar una tarde de estudio, ve cogiendo información y ve marcándola tú. De esa manera lo que vas a hacer es aprender con ese paso a paso de lo que tiene que hacer todos los días. El objetivo es a checklist, siempre tiene que estar marcada en verde o en rojo. Si lo cumples, va en verde, si no lo cumples, va en rojo. Es sencillo. ¿Por qué es importante marcar y ser disciplinado? Porque los resultados llegan cuanto más disciplinado eres. Por tanto, cuantos más verdes haya, te aseguro que los resultados van a llegar mucho antes. Además, ¿cómo podemos hacer esto? Pues con esa checklist visible. ¿Dónde la podéis poner? En la nevera. Os aseguro que la nevera es el semáforo en el que todos los niños y padres y madres se paran a revisar lo que hay apuntado, porque es el punto de enfoque de una familia. En mi casa pasaba eso. Siempre la nevera estaba llena de post-it, papeles, citas médicas y todo el mundo nos parábamos a mirar qué había ahí. Pues os aseguro que poner un habit tracker, que es esto que os acabo de enseñar, en la cocina, en este caso en la nevera, os va a ayudar muchísimo a que generéis los mejores hábitos de estudio. Y por último, mantén un buen espacio de estudio, un sitio tranquilo. No te pongas a estudiar en el salón, no te pongas a estudiar en la habitación con tu hermano o hermana. Tenéis que respetar el espacio de estudio. Igual que cuando vosotros o vosotras estáis trabajando y os gusta estar concentrado, vuestros hijos e hijas necesitan tiempo de concentración y un espacio calmado. Por favor, vamos a respetar, vamos a convivir bien entre todos, vamos a tener esas normas de convivencia para poder mejorar el espacio y el tiempo de estudio. Pues podéis dedicar una conversación incómoda que os haga conectar mucho más, desde el respeto, desde la empatía, sin reproches, estableciendo un buen tiempo de estudio y, si hace falta, en ese punto, no móviles, no televisiones, no móviles con sonido alto, nos ponemos unos cascos, respetamos los tiempos y respetamos al final que ellos se sientan valorados en el punto de estudio que están haciendo. Ellos también tienen que sentirse que lo que están haciendo de verdad es importante tanto para vosotros como para ellos. Por tanto, respetamos espacios, respetamos tiempos y respetamos los sonidos, que yo era una cosa que en mi casa siempre había muchísimo sonido, me costaba muchísimo concentrarme, entonces ahora que soy más adulto, lo valoro muchísimo más. El tiempo de concentración tiene que ser respetado, porque es una muestra de cariño de las otras personas. Así que te aconsejo que lo hagas, porque tu hijo o tu hija lo va a valorar mucho más. Familias, hasta aquí este vídeo. Cómo ser más organizado con los estudios, sigue estos 5 pasos que te he mostrado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo con aquella persona que le puede ayudar, compártelo en ese grupo de padres o madres de la clase que siempre los tenéis y podéis ahí mandar los vídeos para que no os perdáis más novedades. Suscríbete al canal, dale a la campanita para más y nos vemos en próximos vídeos. Chao familias.